Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, amigos, otro año más, como dijimos, otra época, otros tiempos para cada ser humano. Comenzar un año, pensar en lo que había pensado antes de entrar el año. Y, como decía, seguir persiguiendo nuestras metas y manteniendo el entusiasmo de vida e ilusión de vida. Porque esa es la clave del existir, el deseo de vivir, la motivación de vivir, el deseo de seguir siendo, pero siempre acompañado, siempre en tu mente, las ideas nuevas, seguir las que mantenía y te están dando resultados. Y nada, entusiasmo de vida, eso es más que la felicidad. Dicen que la felicidad es muy efímera y es por momentos, bueno, pero yo pienso que es el entusiasmo de las cosas, las sensaciones agradables. De eso se trata la vida. Y del resultado de lo que tú haces antes de vivir el presente. Vamos a seguir con nuestro trabajo, agradeciéndoles siempre a todos nuestros seguidores la importancia, el detenimiento que nos han evidenciado de nuestro trabajo, tal como decía antes de irse el año. Lo agradecemos muchísimo. Eso nos da vida y nos hace vivir, ¿no?, llena de entusiasmo. Bien, yo quiero comenzar con algunas reflexiones muy personales. Porque he estado escuchando gente de mucha experiencia, gente muy preparada, gente que tiene muchos años frente a un micrófono, hablar de que tenemos que en nuestro país tratar o cambiar el estilo de cómo se hace política actualmente, cómo surgen los gobiernos, el porqué de la cualquierización de los funcionarios del gobierno en lo que nos toca a nosotros, los dominicanos. Yo titulé esta entrega hoy diciendo que hace 63 años la política en República Dominicana es otra.
Porque, miren, después del ajusticiamiento en el año 1961 del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, las cosas cambiaron. Cambiaron muchas para bien, la mayoría, pero hay lagunas. Y me voy a explicar. Se está criticando de forma sostenida y con mucha razón de los compromisos que hacen los candidatos en campaña para sus conmilitones, la gente que lo ayuda a hacer campaña, la gente que le genera las posibilidades de llegar al poder, que son grupos que eligen los candidatos para que los acompañen en sus campañas. Jefe de campaña, asesor de campaña, y voy más allá y colocar, perdón, cualquier cosa, cualquier disfonía en mi voz, es que he estado saliendo de esas famosas gripes que andan, y tenía una reclusión de 7 u 8 días. Voy más allá, decía que se estila que el candidato por el partido X o Y, fíjense que capta a una persona, le dice, tú me vas a hacer campaña en Mao, tú me vas a hacer campaña en Montecristi, tú me vas a hacer campaña en San Juan de la Maguana, tú fulano te me vas a encargar de Moca, tú de San Francisco de Macorís, y así sucesivamente se distribuyen y se eligen 32 individuos para las 32 provincias. Eso es así. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿está bien? ¿Qué pasa? Que necesariamente esos individuos que se eligen no son los más idóneos para que después el presidente electo los premie, como es natural, un trabajo realizado, son trabajos arduos, los premie con una posición en el gobierno, que necesariamente después no se revela, no se evidencia que era el individuo idóneo por la seriedad o por los manejos, el estilo de vida en donde se desenvolvía. Ya hemos visto que hemos tenido hasta representantes, gente que ostentaba curules en el Congreso, que eran líderes en materia del narcotráfico. Eso lo sabemos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la diferencia a antes de hace 63 años? Porque el dictador tiene seguro su reelección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se movía o se mueven los dictadores? Bueno, los dictadores, ¿quiénes eran ejemplo? Vamos a ver. ¿Quiénes eran en la época de Trujillo? Yo recuerdo un muchacho, ¿verdad? Ejemplo, en mi pueblo, uno de los, fuera diputado y senador, don Pablo Pichardo, don Lorenzo Brea, ilustres ciudadanos de San Francisco de Macorís. Don Pablo Pichardo, un intelectual, la carta cabal. Entonces, Trujillo
se nutría de esos elementos, de esas figuras destacadas, de esa gente preparada. Así como también colocaba en las dependencias del Estado parientes, amigos de parientes, hijos de compadres, y entonces hacía una selección a su antojo, porque así se lo permitía el mando que él ostentaba. O sea, el poder omnímodo, el dictador, el sátrapa, o como se dice también, lo permite la Real Academia, o el sátrafa. Pero, entonces, así se movían las cosas, así se movían los hilos. El gobernador, que era donde regularmente, cuando el dictador o los dictadores, desde Lili, desde por allá, iban a los pueblos, se reunían con sus figuras que manejaban la provincia, se reunían regularmente en las gobernaciones. Ahí eran sus reuniones de los dictadores, llámese Lili, llámese Trujillo. Entonces lo que yo quiero es llevar al ánimo de esas personas que con muchísima propiedad están diciendo que hay que cambiar las cosas. Pero es que las cosas no van a cambiar porque el estilo de hacer la política es otro. El estilo de hacer la política es que fulano de tal, que es un individuo a cada lado, me dispuso él para su correr como senador de una provincia, dispuso de su fortuna, que ya sabemos que hablamos de que pueden ser, va desde 30, 40, 50 millones de pesos que tiene que gastar un individuo, que si no los tiene, tiene que hacer compromisos para obtener esos dineros y hacer esas campañas y ganar. Bueno, pues eso es un trabajo y una inversión que el gobernante, cuando llega al poder, tiene que contar y tiene que responderle a ese individuo. Y muchas veces las cosas se conversan antes de. Mire, presidente, si ganamos, yo quiero que usted me dé por los que no tienen cargos electivos, me dé a manejar a mí ¿cómo se llama? Cualquier dirección. Yo quiero que usted me dé oportunidad de yo me siento con capacidad de manejar las aduanas. El otro yo quisiera que usted me colocara en Interior y Policía. Tengo ese deseo siempre. Y así en tantos cargos que hay, que usted me coloque en la liga municipal recuerdo yo que antes, en las últimas cuasi democracias, a Balaguer, los cargos más importantes más apetecibles eran desde aduanas, SEA, Corde, que manejaba las compañías que dejó Trujillo, que eso se fue diluyendo poco a poco, todas esas empresas. Y entonces ahí se generan los compromisos. Hay individuos que lo primero que trata de hacer el individuo es recuperar su inversión. ¿Cómo recupera su inversión? Con el sueldo de 400 o 500 mil pesos, o viáticos, por todo que lleguen a 700, 800 mil pesos, o lo que sea. No. Recuérdense que el periodo son 48 meses. Si no genera más de 1 millón de pesos, se agencia al mes, ni siquiera va a poder, al término de los 4 años, apenas librarse y recuperar lo invertido. Y no tiene cada individuo pensado salir con eso y más, y el doble. Y ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Las cuotas de poder, que es
que es que el presidente los presidentes tienen que hacerlo, porque de qué forma, primero tienen que poner, no pueden manejar, los hilos del poder son amplísimos. Imagínense la empleomanía, que tengo entendido que ya la empleomanía de un gobierno, los empleados públicos andan en el orden de 800,000 personas. Son muchos compromisos. Por eso hay tantos descontentos ahora, ejemplo, en el partido PRM, porque dicen que hay aliados y todo eso que todavía están pendientes de que se coloquen en lo que cada quien pretende cuando gana su partido. Entonces, ahí es donde está el tema de la laguna. Que es que no hay forma de que el presidente de un partido que consigue el poder, como dice Petro de Venezuela, que tiene la chequera del gobierno, es difícil que no puede. Primero tiene que colocar a los individuos en los ministerios, los individuos que estaban más cercanos a él, los que andaban con él, o los que él designó en tal o cual provincia. Esos son los individuos que van a ir a las 13, 14 o 15 ministerios. Porque fueron la gente que le hicieron posible que él fuera presidente. Entonces se generan compromisos. Esos compromisos no los tenía antes el dictador. ¿Verdad que no? No, porque el dictador... ¿Quién? Peñavalle hizo campaña para Trujillo. ¿Cómo se llama? Don Arturo Logroño hizo campaña para Trujillo. No, eran intelectuales de los cuales Trujillo se rodeaba y a su antojo lo designaba secretario de Estado. Y hasta recuerdo yo que me contaba mi padre que los sueldos de Trujillo eran en aquella época, 30 y pico, 40, eran 3,000 pesos para un ministro, un secretario de Estado. ¿Qué pienso yo que debía ser en esa época, extrapolando los tiempos? Estamos hablando de que pudieran ser los 3 millones de pesos al mes ahora. Pienso yo. Que yo creo que con 3 millones de pesos, una persona ahora hace lo que hacía antes un ministro con 3,000 pesos. ¿Verdad? Después me enteré que también a algunas personas él le daba unos incentivos, el dictador, como por ejemplo en la Hacienda Fundación, parece ser que había el encargado, ganaba más que un ministro. Pues ya esos eran los intereses de él y todo, o le daba, usaba pues a fin de año algunos bonos, etcétera, y el individuo sobrepasaba la suma de los 3,000 pesos al mes. Pero lo que quiero decir es que el dictador no tenía que preguntarle a nadie, ni nadie podía tampoco, ¿cómo se llama? Reprocharle la designación antojadiza de un sobrino, del hijo de un compadre, y así del individuo. Pero siempre trataba a Trujillo, eso sí, de rodearse de intelectuales, como se rodeó. Paino Pichardo, repito, Peñavalle, y figuras que ahora mismo no me vienen a la mente, pero eran decenas de figuras brillantes, intelectuales de fuste, ¿entiendes? Entonces, por eso es yo cayendo ya de nuevo a lo que yo decía al principio, es que la política no va a poder cambiar, porque de qué forma puede un individuo que sus acólitos, la gente que trabaja para él, para hacerlo presidente, lograr que sea presidente, generándole votos,
¿cómo no va a nombrar a ese individuo? Y va a nombrar a alguien que en su casa se mantuvo durante ese par de años o un año entero. No hace sentido, no es posible. Entonces, por eso tantos trastornos y tanta gente ahora que con meteduras de pata y tanta gente que hasta se ha evidenciado que se manejaban con el tema del narcotráfico y todo eso. Gente que inclusive están extraditados y todo eso, gente del partido de gobierno. Entonces, ese es mi mensaje que yo le quiero pues llevar a esos amigos que tienen más experiencia que yo, que son más brillantes que yo, que tienen más años que yo, que tienen 2 veces lo que yo tengo en la comunicación. Pero esa es mi humilde reflexión. No va a cambiar, amigos. No va a cambiar. Usted dice que debe cambiar, pero debe cambiar ¿cómo? Ustedes se imaginan que el presidente Abinader vino y hubiera puesto, ejemplo, a un amigo que no hizo campaña, que era abogado, médico, ingeniero, en aduana, o que colocara en uno de los cargos más apetecibles ya, se ha convertido, la dirección, o sea, la administración del Banco de Reserva, que no pusiera a este muchacho que está ahí, que ahora ni me viene ahora a la memoria. Entonces, pero me dice que ese fue el individuo que es encargado de recaudar el fondo. ¿Entiende? El individuo encargado entonces ese individuo lo premió con la administración del Banco de Reserva, que ahora mismo es una de las instituciones más apetecibles para cualquiera. Que tengo entendido que no es un experto en la banca, creo que no viene de la banca. Creo que hay un segundo que sí viene de la banca, apellido García. Ese sí viene de la banca. Bueno, pero eso se lo puso quizás el administrador o algo así. Pero este muchacho que está fungiendo como administrador no es un experto en banca. Pero que puede ser también un buen gerente. Porque una vez Balaguer nombró a Caunabo Javier Castillo, un abogado de mi pueblo, de San Francisco de Macorís, que era social cristiano, administrador del Banco de Reserva. Caunabo Javier Castillo, en paz descanse, murió joven, muy joven, de un infarto. No sabía nada de temas de economía, de números y nada de eso. A otra figura, una figura ilustre en San Francisco de Macorís, lo nombró, él fue abogado, don Ricardo Ricur, ya de mi pueblo. Lo nombró director de INESPRE. ¿Qué sabía don Ricardo Ricur? Nunca tuvo un pedazo de tierra para sembrar un plátano, ni una mata de plátano. Y lo nombró director de INESPRE, ni sabía de comercio, ni un abogado en San Francisco de Macorís. Pero eso lo hacía Balaguer, ¿verdad? Eso lo hacía Balaguer. Pero sí, claro, para Balaguer, toda su gente, aunque tenía parientes que usó siempre en cargos importantes. A Mato Berrido era un aparentado de él, pero Mato Berrido fue uno de los hombres clave siempre de Balaguer para manejar el tema de las campañas y todo eso. Era muy hábil. Bueno, está todavía vivo. Y hace mucho tiempo que no lo veo. Un saludo para Leo Matos Berrido. Pero Balaguer usaba a su gente, le hacía campaña y le daba las obras a la gente que aportaba dinero. Llámese Guarol Iranzo, llámese no sé qué. Esa era la gente que manejaba las obras aquí en este país. Bebecito Martínez, gente que trabajaron, hombres. A este señor no lo conocí, pero a don Bebecito Martínez era un hombre de respeto, un hombre serio. Pero le manejaba el tema de
de las contratas y todo eso. Y así habían otros, ¿verdad? Pero repito, ¿cómo se cambia el estilo de gobernar si no es de la forma que yo digo? Tiene que ser de forma dictatorial, y de forma dictatorial lo que se le va a llamar es un caos. Hay un caos ahora porque hay gente que dice que el presidente Abinader no lo ha tomado en cuenta. ¿Usted comprende? Entonces, esa es la realidad real. Repito, como dice Guerrero Heredia, la realidad real. Tiene que darle las funciones principales a la gente que lo ayudó a subir al poder, a la gente que le consiguió el dinero para llegar al poder, porque ya sabemos la cantidad de millones de pesos que se necesitan para ganar unas elecciones. Es una cosa terrible de dinero. Entonces, que me digan esos amigos míos, que yo lo he oído hablando de que hay que hacer algo, ¿qué es lo que hay que hacer? La única diferencia para hacerlo es ser dictador. Y esos tiempos pasaron. No hay forma de que un presidente no se rodee y le dé los cargos principales a la gente que hizo posible que él fuera presidente. Ahora, que una mayoría importante, muy importante, le ha fallado al presidente. Pero claro, pero él lo ha desvinculado. Así como también digo y comento que hay otros que están muy mal vistos, que se le ha destacado lagunas e inconductas que él no le ha tocado. Entonces ahí se abre un paréntesis, se abre una incógnita del por qué el presidente, con tantas referencias, con tantos comentarios con soportes de probatorias, él no lo ha desvinculado. Algunos sí, ejemplo como este señor que fue su jefe de campaña, creo que nacional, cabeza de campaña de todos los demás, que él lo nombró ministro de Educación, y sí lo desvinculó porque parece ser que supuestamente incurrió en indelicadezas. Supuestamente, porque ni siquiera se encartó en un expediente ni nada de eso, pero sí lo desligó. Y nadie es tonto, lo desligó por el comentario, el rumor que se los rodeó, ¿no? En poco tiempo. Pero eso es, mis amigos, y estoy hablando con algunos que han hecho esos comentarios, que han sido mis mentores. Por ahí, cuando yo comencé la televisión en el año 1993, fueron de la gente que me orientaron. Mira, estas cosas son así, son así. Pero yo tengo que difiero de ellos, porque yo no veo cuál es la alternativa de que las cosas no se hagan, de que los presidentes no tengan que utilizar a la gente que los llevó al poder. Lo que pasa es que esos son... Fíjense que hay un tema que yo lo he comentado, pero ahora vale la pena recordarlo, precisarlo de nuevo, destacarlo, comentarlo. Y es que la política, sabemos, para nadie es un secreto, está el accionar, el parque, el universo, el parque político, está compuesto por mucha gente de poca valía, sin principios, sin educación, frustrados, amargados, fracasados. Pero ¿qué pasa? En la vida en la que usted se dedica 24 horas del día, 7 días a la semana, algo sale. Entonces mucha de esa gente que no tiene
el perfil ni el deber de alcanzar algunas posiciones son la gente que se dedican, que es lo que necesitan los partidos y los presidentes. Se dedican 24 horas al día y 7 días. Entonces ves que se colapsan las familias y todo. Pero, repito, es que es lo que usted pasa la mayoría del tiempo. Eso va a rendir algún fruto. ¿Y cuáles son los frutos que se desprenden? Generar adeptos, acólitos, participantes, trabajar en esas provincias y conseguir dinero y endeudarse y todo. Pero esos son, tengan el perfil que tengan, esas son la gente que los presidentes tienen que utilizar. Tienen que colocarlo, mira, te coloco aquí, mira aquí, tú hiciste posible, mira, en San Francisco de Macorís me ganaste con tanto, que aquí en La Vega, Santiago. Esos son los individuos. Que después algunos hacen sus trastadas. Sí, a algunos él los desvincula, pero a otros no. Ejemplo, hay muchos individuos que obtuvieron cargos electivos en provincias que tienen un perfil pardo, gris, muy gris. Su fortuna, que han podido disponer de 50, 60, 70 millones de pesos para salir electos diputados o senadores. Pero fortuna cuestionada, porque son fortunas que, como dice el americano, no eran fortunas de old money, o sea, dinero viejo. No había cultura, ningún padre tenía fortuna, ningún hermano, ni familia. Y las fortunas no se hacen de la noche a la mañana. Lo más normal es que esas fortunas tan rápidas sean malavidas. Usted ve gente que no tiene 60 años en una provincia y gastan 60, 70, 80 millones de pesos y 100 millones de pesos para salir electos senadores o diputados. ¿De dónde salió ese dinero? Si no hay, ¿dónde está el historial de que su padre fue un terrateniente, de que vendió unas tierras por 100 millones, 200 millones de pesos? Como sucede en muchísimas familias, que sus abuelos, yo conozco familias, sus abuelos compraron un pedacito de tierra al salir de la ciudad por 1,000 y pico de pesos en el año 1930 y tanto. Compraron una finquita en 1,300 de 2,000 tareas en 2,000 pesos, a peso la tarea, y a cabo de 60, 70 años, usted ve los nietos vendiendo pedazos de tierra en 200 millones de pesos. Esos ya son individuos que no generaron la fortuna, pero sí, entonces se puede decir que es old money, dinero viejo, dinero que se produjo con esa dinámica. Eso es entendible. Ahora, hay otros que no es entendible y nadie sabe. La gente supone y dice y comenta de dónde salieron, pero es difícil para un candidato a presidente, señores. Cuando viene alguien y le dice, mire, presidente, yo quiero optar por la senaduría de Santiago de los Caballeros, y usted no tiene que darme ni el partido un centavo. Es muy difícil. Y yo me voy a ir más lejos, no es cuestión de jugármela, sino de decir lo que es, porque no podemos venir aquí a hablar. Si usted vino aquí a venir a hablar con paño tibio, usted no va a lograr nada porque nadie le va a tener confianza en lo que usted está diciendo. Y eso es lo que yo quiero, que la gente me tenga confianza y yo sea un individuo creíble en lo que yo digo o diga aquí.
hay gente, ¿verdad? Hay candidatos. Para un candidato de nuestro país, que venga un individuo y le diga, mire, presidente, aquí estos $3 millones en un bulto, en un saco, en una funda de supermercado o de esas fundas negras que hay para la basura. Mire, presidente, aquí hay. O candidato, mire, aquí hay $3 millones de pesos, yo se lo conseguí para su campaña. Yo quiero que ustedes me digan si es fácil devolver ese dinero. Si ese candidato, escúcheme bien, le va a decir, bueno, ¿y dónde usted consiguió ese dinero? ¿Y dónde esto? ¿Y cómo cosa? Yo no digo que no haya un candidato que lo pudiera hacer o que lo haga. Yo lo que digo que es difícil rechazarlo. Candidato aquí que se le lleven $5 millones. Así, fresco. Mira, aquí está, presidente. Fulano, cójame esa funda ahí. No le ponen la mano los presidentes. No le ponen la mano a la funda. Pero aceptan el dinero. Yo no digo que no haya alguien, repito, no digo que haya alguien o algún candidato que le haya rechazado una oferta de esa magnitud. No digo que no sea posible. Es muy probable que haya sucedido. Ahora, lo que es poco creíble. ¿Comprende? Porque a nadie le amarga el dulce. Entonces, señores, eso es lo que yo quería decir. Que lamentablemente es un sistema con muchas fallas, muchas lagunas, pero ese es el sistema democrático, que es una de las formas que se han aceptado en todo el sistema de partidos a nivel mundial. Es el mejor de los sistemas, con sus lagunas. Con sus lagunas. Eso es así. De modo que vamos a ver qué surge. ¿Quién me puede a mí, de acuerdo a todo lo que yo he expresado, quién me puede comentar algo diferente y que sea viable y que odie todas las cosas que yo he dicho y que no sea una dictadura? Que alguien me ilumine o me haga de su conocimiento cuál sería esa forma. Bien, señores, el miedo es la emoción más difícil de manejar, porque el dolor lo lloras, la rabia la gritas, pero el miedo te paraliza. Gracias por preferirnos. Buenas. Hasta la próxima. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo.
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.